Para hacer un cambio en el extractor de aire de un baño, ¿sabe cuál debería elegir y qué consideraciones debería tomar? En este nuevo taller veremos 4 respuestas para cambiar un extractor de aire. Antes de partir, ¿por qué cambiar el extractor de aire? En este caso es para contar con un extractor que tiene damper incorporado. El damper son pequeñas compuertas que, cuando el extractor está apagado, se cierran y dejan la abertura hermética, y así se evita que entren malos olores que puede haber en un shaft, el frío de la intemperie o insectos del exterior. Con esto en mente, vamos a responder la primera pregunta. Antes de seguir, le quiero compartir otra recomendación. Descargue la app Sodimac y aplíquese como todo un especialista. Así tendrá a mano todo el stock de productos y precios con la gran variedad y surtido para la construcción. Y pronto, geniales funciones que lo sorprenderán. La mejor app, fácil y rápida. ¿Qué extractor necesita su baño? En el mercado existen distintos tipos de extractores, dependiendo de la cantidad de aire que pueden remover por hora. Es decir, cada uno sirve para distintos volúmenes de baño. Así, para saber cuál se necesita, se debe calcular el volumen del baño, alto por largo por ancho. Este resultado se multiplica por 10 y ahí se obtiene la capacidad mínima que debe tener el extractor. Cualquiera que esté por sobre ese número sirve para ese baño. Perfecto, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde instalar el extractor? En este taller reemplazaremos un extractor antiguo, pero en caso de que lo haga por primera vez, debe tener las siguientes consideraciones. No instalar el extractor cerca de fuentes de altas temperaturas, por ejemplo, sobre hornos o quemadores de cocina. La distancia entre el suelo y la rejilla del extractor debe ser como mínimo 2,3 metros. Y la perforación se puede hacer en el cielo o en la pared, teniendo en cuenta que, si se hace en la pared, esta perforación sí o sí tiene que ir a una salida de aire. En caso de departamentos, puede ser hacia el aire o shaft. Y si se hace hacia el cielo, luego en el entretecho se debe conectar un conducto que lleve el aire hacia afuera de la vivienda. Bien, ahora vamos de lleno a la instalación. Recuerde que todos los materiales que usaremos en este taller los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Entonces, si estamos instalando uno por primera vez, ¿cómo se debería hacer la perforación? Primero, tener en cuenta de que el extractor debe quedar a 5 centímetros del encuentro entre la pared y el cielo, porque es común que pasen los cables por estos encuentros y así los evitamos. Si esto fuera cielo o pared, debemos considerar los 5 centímetros de lado y lado y presentamos nuestro extractor considerando los 5 centímetros y marcamos para hacer la perforación. No olvides cortar la energía del baño para no tener problemas eléctricos y usando los elementos de protección personal haz la perforación. Finalmente, a través de la perforación se inserta el tubo corrugado, se instala el extractor y por el exterior se pone una celosía. Y por supuesto debe considerar una instalación eléctrica. Finalmente, vamos a la instalación del nuevo extractor. Lo primero es cortar la energía. ¡Gracias! Primero se quita el extractor antiguo, dejando a mano la regleta de conexión, que es la conexión del extractor a la corriente. Luego, antes de presentar el nuevo extractor, vea si el cable está pelado. Si no lo está, debe hacerlo. Y se conecta con la regleta de conexión, manteniendo el orden de fase tierra y neutro. Luego se pone la tapa a presión. Ponemos silicona acética menos por la parte de abajo para tener acceso al tornillo. Probamos que esté funcionando. Muy bien. Así pasamos de un extractor común a uno que está pensado para este espacio, con damper incorporado para proteger del frío, de insectos y malos olores. Y ya tenemos la instalación lista. ¿Y usted qué otros datos tiene para instalar un extractor de aire? No olvides que todos los productos que revisamos en este video y muchos más los puedes encontrar en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo taller del especialista.